Ahí está la definición de vector unitario. Les voy a pedir, por favor, que verifiquen si este vector es unitario. La pregunta del millón ¿es un vector unitario? ¿Qué tendré que hacer para ver si eso no es unitario? Adelante. Se tiene que sacar con la fórmula de magnitud o norma, ¿no? Todo elevado, bueno, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 2 al cuadrado, la suma y la raíz cuadrada, ¿no? Exacto, calculen la norma. Si quiero saber si es unitario, tengo que ver si la magnitud de ese vector es 1 y la única forma de saber la magnitud de un vector es calculando su norma. Adelante, por favor. Calcúlenlo y díganme, sin darme el resultado hasta que yo lo pida, si el vector es unitario o no. Israel dice que no es unitario. ¿Quién más? Fernanda también dice que no es. Naomi que no es. Elizabeth también dice que no es unitario. Elizabeth, Liliana, Emanuel, María Fernanda. Si esto fuera una democracia, ya ganaba que no es unitario, pero no es una democracia, son matemáticas. ¿Qué pasó, Aldair? ¿No te salió a ti lo mismo? No es democracia, entonces tenemos que hacer el cálculo todos, o bueno, visualmente que lo vean todos acá, para definir si eso no es unitario. La norma me dice, la norma de un vector, me dice que la calculo a través de la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado. Perfecto. Eso, eso me da esta expresión. Me dicen si no están de acuerdo en alguna operación que yo presente. Ok, ¿cuánto me da menos 3 al cuadrado? -9. Te da 9 positivo, porque como aplicaste también el exponente al signo, te lo vuelve positivo. Es más, en pocas palabras, si tienes una potencia par, todo te lo hace positivo. Si tienes una potencia impar, pues ya depende del signo que tenga tu base, el signo que te va a dar el resultado, la potencia. Muy bien. Es 9. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. Perfecto. 2 al cuadrado. 4. 4. ¿Y todo eso cuánto suma? 29. 29. 29. Me queda entonces que la norma de ese vector es la raíz de 29. ¿A todos nos salió eso? No. ¿Qué te salió? Es que yo igual ya había hecho como -9. Entonces me salió pues 11 y la raíz de Te salió 20, ¿no? 31. Ok, pero acuérdate, como está el cuadrado, te lo hace positivo. Por lo tanto, el vector U
no es unitario. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clara nuestra conclusión? Solo me pregunta, o sea, siempre que es negativo y está al cuadrado se vuelve positivo. Sí, y que sea una potencia par, porque lo que estás haciendo, acuérdate, tienes -3 al cuadrado. Ese exponente al cuadrado implica que estás multiplicando 2 veces por sí mismo al -3, entonces menos por menos Da más, da más. es, Ah, ok. y entonces 3 por 3, 9. En cambio, 9. si fuera impar la potencia, ahorita voy. Si Ujú. fuera impar la potencia, esto implica -3 por -3 por -3, 3 veces. Signos menos Más. por menos, Menos. menos 3 por 3, 9 por 3, Menos. ¿sale? Y entonces, en general, si la potencia es par, te lo hace positivo. Si la potencia es impar, te lo deja negativo. ¿Puedo borrar esa parte? Ok, Naomi, adelante. Profesora, pero bueno, en el caso de las potencias, para que se vuelva positivo, tiene que estar el signo dentro de un paréntesis, ¿no? Para que cuente con la base. Si no tuviera el paréntesis ahí, si no se vuelve positivo. Sí, si tuviéramos algo así, -3, abro paréntesis y al cuadrado, esto es igual a menos, el signo no está afectado por el exponente, y entonces es esto. Y entonces pues hay un solo menos, por más da menos, por más da menos, y entonces me queda -9. Pero aquí sí la componente es -3 y es la que se eleva al cuadrado. Sí está dentro del exponente el menos. Muy bien, Naomi, buena observación. Si el signo no está influenciado por el exponente, pues se queda ahí, se queda negativo, ¿sí? ¿Listo? ¿Puedo borrar? Sí, Buena observación, Naomi. Muy bien, avanzamos entonces. ¿Vemos? ¿Hay alguna otra pregunta? Vemos entonces, gracias, vemos entonces que ese vector no es unitario, su magnitud no es 1. Ok, pero yo quiero un vector unitario. Por alguna razón necesito un vector unitario. Bien, lo que voy a hacer es convertir a ese vector U en un vector unitario. O voy a trabajar con U para construir un vector unitario. ¿Estás? Ok. ¿Cómo hago para obtener un vector unitario a partir de uno que no lo es? Bien, voy a construir ese vector unitario, le voy a cambiar de nombre. Obvio, ya no puedo usar U, porque aquí ya está U. Y entonces, si U es un vector diferente de 0, entonces B, que es igual al vector U entre su norma, va a ser un vector unitario. Si lo construyo así, va a ser un vector unitario. ¿Sale? Entonces vamos a construir ese vector unitario. Aquí será que visualizáramos esto de otra forma en que lo podemos escribir para que quizás nos haga más sentido. Entonces tengo que B va a ser igual, este B es el que va a ser unitario, es igual a mi vector U entre la norma de U. Esto lo puedo escribir también así, 1
sobre la norma de U por el vector U. ¿Sale? ¿Esto están ustedes de acuerdo que es un número real? Pregunto, ¿es un número real el 1? Sí, Sí, por supuesto que sí. ¿Y esto de aquí abajito qué es? ¿Eso qué es? ¿Cómo le llamamos a eso? La norma. La norma del vector. ¿Y qué es la norma del vector? ¿Qué entendemos por norma del vector? Son los ¿Qué me componentes dice? tomados y elevados al cuadrado, sacándole la raíz. Está perfecto, pero tú me estás dando la forma de calcular la norma. ¿Qué describe la norma de un vector? ¿Qué es la norma de un vector? ¿Qué me da? ¿Qué me dice del vector? Que es un número real no negativo que representa su magnitud. Es la medida del vector. Es la medida del vector, es el tamaño. El compañero que habló antes de Héctor, ¿me repites por favor? Porque se te escuchaba muy bajito. Que, que es un número real no negativo que representa su magnitud. Exacto, justo acabas de decir lo que necesito. Es un número real que representa el tamaño, la longitud del vector, como también dijo Héctor. Perfecto. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí tengo el número real 1 y abajo tengo el número real norma del vector? Y entonces que todo esto es un número real. ¿Sí o no? sí, porque todos son números reales. Exacto, y estoy haciendo una operación entre números reales, pues también es un número real. Daniel, ¿tienes el micro prendido? Chequenlo, por favor. Sí, profesor. Daniel Martínez, gracias. Ok, entonces, lo que tengo aquí es la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Multiplicación de un escalar por un vector, ¿sí o no? Sí, Perfecto. Y ustedes ya saben cómo hacer la multiplicación de un escalar. Muy bien, vamos a hacerlo abajo. Entonces, el vector que voy a construir lo voy a llamar B y va a ser igual a 1 entre la norma de U por el vector U. ¿Quién es la norma de U? ¿Cuánto dio la norma de U? raíz de 29. Raíz de 29. Dijimos, no es unitario. Ok, no pasa nada. Ahorita lo hacemos uno unitario. No es que vayamos a hacer a unitario, sino que a partir de él vamos a construir uno unitario. Entonces, eso es 1 sobre 29 que va a multiplicar al vector U, que es menos 3,4,2. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, gracias en el chat, Fernanda. Ok, ahora díganme cómo es que se realiza la multiplicación de un escalar por un vector. Platíquenme. Adelante, Héctor. Escuché un micro, pero no entiendo. A ver, Héctor, adelante. Sí, se multiplica el escalar por cada uno de los componentes y esto nos forma los nuevos componentes del vector. Exacto, del vector sí. ¿Y cómo? Bueno, esto es como una fracción, tiene un numerador y un numerador. Numerador y denominador. Voy a imaginarme que cada uno de estos tiene un 1 abajo. No lo modifiquen nada, lo deja igual. 4 entre 1 es el mismo 4.
Para realizar la multiplicación de fracciones es directo, numerador por numerador y denominador por denominador. Así me queda menos 3 sobre raíz de 29. La primera componente, ¿estamos de acuerdo o no? Si hay duda, Sí, profesora. ok, sí da eso. ¿Cómo queda entonces la siguiente componente? 1 sobre raíz de 29 multiplicada por 4. ¿Cómo queda? Es 4 sobre raíz de 29. 4, gracias, sobre raíz de 29. Muy bien, siguiente. 2 sobre raíz de 29. 2, perfecto, sobre raíz de 29. Muy bien. Y ese es mi nuevo vector B. Voy a limpiar la expresión y me voy a quedar solo con lo que me interesa. B es el vector de componentes menos 3 sobre raíz de 29, coma, 4 sobre raíz de 29 y 2 sobre raíz de 29. Ese es mi nuevo vector. La pregunta del millón. ¿B es unitario? ¿Qué dicen ustedes? ¿B es unitario? ¿Qué dicen? ¿Por qué se quedan callados? ¿B es unitario? Es volver a ocupar la fórmula, ¿no? Ok, por ahí alguien ya me respondió que sí. Ok, hay que volver a usar la fórmula. Utilicemos la fórmula para la norma del vector y apliquémosla a B y definamos si eso no es unitario. Adelante, por favor. Alguien me respondió que sí. ¿Quién fue? Yo, maestra, Naomi. Ok, Naomi. Gracias. ¿Hiciste el cálculo ya? Sí, bueno, es que pues en realidad no cambia mucho porque la raíz del 29 se va a anular con el exponente de la fórmula, entonces solamente quedaría elevar al cuadrado los términos de arriba y el de abajo pasaría igual. Y al final queda toda la raíz de 29 sobre 29, Ok, Naomi. ¿Y cuánto es eso? 29 sobre 29 raíz. raíz de 1, que es 1. Y la raíz de 1 es 1. Muy bien, háganlo, por favor. Elizabeth, gracias. Dice que sí es unitario. Hicimos bien las cuentas, entonces. Nos salió bien la construcción del vector unitario. Háganla, por favor. Verifiquen por ustedes mismos. Acuérdense que las matemáticas no son deporte de espectadores. Y voy a agregar una más. Las matemáticas no son acto de fe. Hay que hacer las cosas para verificar, ¿ok? Les doy un medio minuto más para que lo hagan y escriban su operación para completar esta nota y su conclusión. Ya después de las cuentitas van a concluir, por lo tanto, B es un vector unitario. Escríbanlo, por favor.
Muy bien, espero que ya todos hayan terminado de hacer el ejercicio. Avanzamos. Gracias. Perfecto. Seguimos trabajando en R3. Ahora, recordemos que en R2 hemos dicho que las características de un vector son magnitud, dirección y sentido. Díganme ustedes cómo determinamos en R2 la dirección de un vector. La dirección y en consecuencia el sentido. ¿Cómo lo hacíamos? En R2, ¿cómo determinamos la dirección de un vector? La dirección y el sentido de un vector. Graficándolo. Sí, podríamos hacerlo graficándolo, pero recuerden que la gráfica es un complemento, es bueno, es necesario a veces, pero no es suficiente. Tenemos que hacer el cálculo algebraico, pero ¿cómo lo hacemos? Cálculo algebraico o numérico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo encontramos la dirección de un vector? ¿Qué es lo que me da la dirección de un vector? Adelante, Regina. En el chat. A partir de sus componentes, sí utilizamos sus componentes, pero más en específico, ¿qué calculamos del vector para saber su dirección y su sentido? Hacíamos un cálculo de una característica del vector. El ángulo, chicos, el ángulo del vector me dice su dirección y su sentido. ¿Sale? En R3 es lo mismo, pero obviamente en R3 ya tenemos una dimensión más. Ok. Fernando, no te había visto. No te había visto en el chat. Así es su ángulo. Daniel Martínez, U sobre su raíz de U. Eso es para. No es exactamente para calcular un vector unitario, pero bueno, la respuesta es el ángulo. Yo, si determino el ángulo de mi vector, puedo dar su dirección y sentido en R2. Pues en R3 no va a ser la excepción, pero como tenemos una dimensión más, el cálculo que se hace es el siguiente. La dirección de un vector en R3 se define como el vector unitario U igual a B sobre la norma de B. Es lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Ok, vean ustedes la gráfica. Tenemos al eje X, al eje Y y al eje Z. Aquí está el 1 de X, el 1 de Z y el 1 de Y. Ok, este es mi vector. Esto que tengo aquí es el vector en R3 y está definido por el ángulo que forma con el eje X, que aquí le llamé alfa, por el ángulo que forma con el eje Y, que le llamé beta, y por el ángulo que forma ese vector con el eje Z y que le llamé gamma. ¿Sale? Ese vector unitario me va a ayudar a determinar la dirección de mi vector. Voy a ver.
Y digo, adelante, Fernanda. No te- No, todo bien, todo bien. Sí, ¿Perdón? todo bien, me equivoqué. Ah, ok. Entonces, decimos sea el vector B que empieza en el origen y termina en el punto P, como en la gráfica, empieza aquí y termina aquí en el punto P. Ese es el vector que estamos trabajando. Definimos a alfa como el ángulo entre el vector B y el eje X positivo. Ah, eso me faltó decir, el eje X positivo. Beta como el ángulo entre el vector B y el eje Y positivo y gamma como el ángulo entre el vector B y el eje Z positivo. Llamamos o decimos que alfa, beta y gamma son los alfa, beta y gamma son los ángulos directores del vector B, ¿sale? Son los que le van a dar la dirección y el sentido al vector B. Entonces, decimos que coseno del ángulo alfa está definido como la componente x0 de mi vector. Vean aquí cómo le llamé al vector. Vean aquí, el punto final de ese vector va a coincidir con las componentes porque es un vector posición. Y estas son las componentes de mi vector o las coordenadas del punto final de mi vector. Entonces, la componente x0 de mi vector entre la norma del vector vamos a definir el coseno del ángulo beta como la componente y0 o componente 2 de mi vector sobre la norma del vector. Y finalmente vamos a definir el coseno de gamma como la componente 3 de mi vector entre la norma del vector. ¿Y para qué? Bueno, lo voy escribiendo. De cada una de esas expresiones podemos obtener los ángulos. Ya saben cómo, ya lo hemos hecho antes. ¿Sale? Aquí voy a hacer notar solamente esto. Si B es un vector unitario, ¿cuál es su norma si B es un vector unitario? ¿Es uno? ¿Cuál? Exacto, gracias. Si B es un vector unitario, es decir, su norma vale 1, díganme cómo se transforma esta expresión, esa ecuación. Si la norma de B es 1, ¿cómo va a quedar esa ecuación? Si la norma de B es 1 y la sustituyo allí. ¿Cómo va a quedar esta expresión? Si la norma de B de este vector es 1. Si eso se convierte en 1, ¿cómo queda esto?
¿Cuánto es x0 entre 1? ¿Cuánto es x0 entre 1? ¿Cuánto es 10 entre 1? Adelante. No, 10 entre 1. 1. 10 entre 1 me da 10. Tengo 10 chocolates para repartir entre un niño. ¿Cuántos chocolates le tocan al niño? Pues los 10. 10, por ejemplo. Entonces, x0 entre 1, ¿cuánto da? x0 entre 1, solo esta parte. X0. x0, exacto. Entonces, hagamos la misma operación para este. ¿Qué me queda si la norma del vector es 1? Y aquí, ¿qué me queda si la norma del vector es 1? Misma lógica. En el primero, como x0 sobre 1 es 1, me va a quedar coseno de alfa igual a x0. En los demás casos, ¿qué sucede? ¿Qué me va a quedar? No sean tímidos, ya saben la respuesta. ¿Lo mismo? ¿Es lo mismo a mí? Sí, lo mismito. ¿Pero qué es lo mismito? Quiero que me lo expresen. Por ejemplo, en el primero, coseno de alfa. Si la norma del vector es 1, me queda coseno de alfa igual a x0. En el segundo, ¿qué me va a quedar? En coseno de beta, sí, aquí. En el coseno de beta, ¿qué me va a quedar si la norma es 1? Y0. Coseno de beta igual a y0. Digan la expresión completa. Coseno de beta igual a y0. ¿Qué me va a quedar aquí? Coseno de y ¿De gamma? es igual a 0. De gamma es igual a 0. Ajá. Es igual a z0. Es un caso especial. Si la norma de mi vector es 1, esto sucede y entonces los ángulos directores los puedo calcular más fácil. ¿Cómo hago para sacar a alfa de aquí? Ya lo hemos hecho antes. ¿Cómo hago para sacar a alfa de aquí? Esa segunda parte es una situación especial cuando la norma del vector es 1, es decir, es vector unitario, pero pues no siempre o no necesariamente el vector es unitario. Entonces, para estos dos casos, este que es general cuando no necesariamente la norma del vector es 1, y este que es para cuando la norma del vector sí es 1, decimos que esos son los cosenos. Los cosenos de estos ángulos se conocen como cosenos directores del vector B y me van a ayudar a encontrar, ¿sale? A los ángulos que le van a dar dirección a mi vector. Aquí está alfa, aquí está beta y aquí está gamma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos claro por qué queremos esos ángulos? ¿Por qué queremos conocerlos? ¿Por qué queremos conocer esos ángulos? Para saber su dirección. Exacto, para saber la dirección de mi vector. Ahorita hacemos un ejemplo. Ya estamos en R3, las cosas son más interesantes. Ok, en R2, ¿cuál era el tamaño o el intervalo en el que podía estar el ángulo de un vector? Sí, el ángulo de un vector. Profesora, ¿cree que se puede regresar tantito para acabar de copiar? Sí, Por favor. Gracias. ahí está bien. Sí, gracias. Ok.
Me avisa cuando pueda avanzar, por favor. ¿Puedo avanzar? Sí, profesora, ya. Ok, gracias. Sí, ya viene el chat. Ok, ok. Vuelvo a la grafiquita para explicar otra vez. Tengo aquí mi vector y tengo que visualizar el ángulo que ese vector tiene con cada uno de los ejes, partiendo obviamente del lado positivo de cada eje. Entonces tengo que definir quién es alfa, quién es beta y quién es gamma para poder dar más información de mi vector. Bueno, pues esas formulitas que acabamos de trabajar las vamos a utilizar para eso. Voy. Ok. Decimos entonces que los cosenos de estos ángulos se conocen como cosenos directores del vector B. Directores, pues porque le van dando forma, dirección, ¿sale? Al vector. Por definición, esos ángulos, todos y cada uno, van a estar entre 0 y 180, no más grandes, ¿sale? 0 y 180. Ok, vamos con un ejemplo para terminar de aterrizar esto de los cosenos directores. ¿Por qué no te bajas? Ay, ya se puede. Ejemplo. Determina los cosenos directores del vector P igual a 4 menos 1, 6. Y obviamente los ángulos correspondientes. Si trabajo con los cosenos directores, puedo determinar los ángulos de ese vector. Ok. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Sabemos, arribita decía, la dirección del vector B está dada por... Voy. El vector B sobre su norma. Ok. El vector B, o bueno, calculemos primero, por favor, la norma de B. Ayúdenme a calcular la norma de B. Ya sabemos cómo calcular la norma de un vector. Adelante, por favor. Y ahorita pregunto.
¿Listo? ¿Cuál es la norma del vector? Voy. Raíz de 53, dice Fernanda. A ver. Brandon, ¿cuál es la norma del vector B? Brandon. Regina pone pulgar. ¿Eso qué implica que, Regina? Ah, que sí, 53. Raíz de 53. Gracias, Regina. Brandon, ¿a ti cuánto te salió? Ok. Elizabeth y Naomi coinciden. Perfecto. Ok. Brandon. Voy a hacerlo aquí. Lo voy a escribir. La norma del vector B es la suma del cuadrado de sus componentes y todo eso raíz. Allí lo hice y al final es raíz de 53. Perfecto. Ahora calculen esto y díganme qué vector queda. Ya lo hicimos ahí arriba en otro ejercicio. Ahora ustedes aquí, por favor, calculen esto. Ya tienen la norma de B. Díganme qué vector nos da esa operación, esa nueva operación. Muy bien, díganme qué vector queda. Sí, Fernanda, lo que vas a construir es un vector unitario. Más bien un nuevo vector que ahora es unitario. Héctor, adelante. ¿Queda raíz de 53 sobre raíz de 53? Ok, tú ya estás calculando la norma de ese nuevo vector que no le hemos puesto nombre. ¿Cómo le llamamos a ese nuevo vector? ¿Les late W? Ok, tú ya hiciste el cálculo de la norma de W y sí, en efecto, te da un vector unitario, pero antes dime quién es W. Ah, Lo que te sale de este producto, Héctor. uno sobre raíz de 53. Ajá. Por es 1, aquí es 1 sobre raíz de 53. Ok. Por el vector B, que el vector B es este. ¿Cuánto me queda eso? Vean ustedes que es la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces me debe dar otro vector, que es con el que hiciste el cálculo de la norma, Héctor. ¿Cuál es ese vector? Pregunto a todo el grupo. ¿Cuál es ese vector?
Adelante, Fernanda. Quedaría como 4 sobre raíz de 53, menos 1 sobre raíz de 53, y 6 sobre raíz de 53. Así es. Y ya es como dice el compañero Héctor, se queda raíz de 53 sobre raíz. No es cierto, se pasa al cuadrado y la suma de eso es raíz 53 sobre raíz 53. Exacto. Y eso no es otra cosa más que 1. Por lo tanto, ese vector W sí es unitario. Muy bien, primer paso avanzado. Ahora vamos a trabajar con ese nuevo vector. ¿Ok? Esto no lo escribí, pero lo voy a hacer. Así que ténganme paciencia. Voy a escribir. ¿A qué equivale ese vector? Ese vector que se calculó allí va a equivaler a X subíndice 0, Y subíndice 0, y Z subíndice 0. ¿Ok? Va a hacer eso. Y entonces vamos a calcular los cosenos de cada ángulo. Vamos a calcular el coseno de alfa. No. Espérenme que no me sale la ecuación acá. Este no es X0 y es 0Z0. Es este. Ok. Sale, entonces vamos a calcular eso. ¿Quién es X0 y quién es la norma de B? Voy. Adelante, Fernanda. X0 viene siendo 4 sobre raíz de 53. Así es. Y Sale. bueno, sobre la magnitud, que es raíz de 53. Ajá. Ok. Lo escribo. Listo. Ahora coseno de beta. Coseno de beta. ¿A qué va a ser igual? Y también vamos a calcular coseno de gamma. Muy bien, ¿quién va a ser coseno de beta? Menos 1 sobre raíz cuadrada de 53. Sí, de 53, ok, sí. ¿Quién va a ser coseno de gamma? Coseno de gamma es igual a 6 sobre raíz de 53. Perfecto, sí. 6 sobre raíz de 53. Listo. Seguimos haciendo los cálculos. Por ejemplo, aquí
En coseno de alfa voy a limpiar la expresión. La puse así para que nos guiáramos, pero limpiando la expresión me queda coseno de alfa igual a 4 sobre 50, raíz de 53. Lo que me interesa conocer es el ángulo. ¿Sale? Díganme ustedes cómo despejo el ángulo de ese coseno de alfa igual a 4 raíz de sobre raíz de 53. ¿Cómo libero a alfa? ¿Cómo despejo a alfa? Ya lo hemos hecho antes. Adelante, Fernanda. Se manda un coseno de los dos lados para que se cancele y quede coseno menos 1 igual a coseno. Tengo la idea. Ajá. Espérame. Va muy bien, Sí, ¿no? aplicas Y coseno a lo menos uno en ambos lados. Ajá. Y se cancela del lado derecho, me parece, para que Izquierdo, si quede estás viendo la pantalla de frente, de tu lado izquierdo se de cancelan frente. los cosenos. Ajá. Sí, me norte. Pero sí quedaría coseno a la menos 1 y ya Ajá. igual a. No se multiplicaría, ¿no? Quedaría así. Voy a escribirlo acá abajo. Coseno a la menos 1 de coseno de alfa igual a coseno a la menos 1 de 4 sobre raíz de 53. Ya lo hemos hecho antes. Con tangente lo hicimos también. Sí, Sí, con tangente. sí. Ok. Daniel, en el chat salió algo extraño. Es esto, ¿no? Perdón, es que ando en sí. la calle y como me quedé sin internet. Ok. Sí, Daniel, no te preocupes. Sale. Supongo que ese jeroglífico que puso Daniel era esto. Es que se transformó, quién sabe cómo No, es que lo iba a lo escribir escribí. bien, pero como me salí ahorita se fue la luz y pues no, nada más prendí mis datos y estoy usando el teléfono. Ok, sale. Bien, eso es lo que tenemos que hacer y entonces aquí se van estos y nos queda el alfa solito que queremos o alfa despejado más bien. ¿Sale? Entonces voy a calcular coseno, me quito esto. Me queda entonces alfa igual a coseno a la menos 1 de 4 sobre raíz de 53. Denme el valor de alfa, por favor. 56.67 grados. 56.67 grados. Ok, mi calculadora me dio ese que pues es un redondeo, ¿va? 56.7 grados. Muy bien. De la misma forma, vamos a determinar a beta y a gamma. Por favor, háganlo. Si hay dudas, me dicen.
Muy bien, ¿ya tienen quién es beta? El ángulo es 97.89 grados. ¿Otra vez, por favor? Es 97.89 grados. Beta. Gracias. Acá mi resultado también está redondeado, ¿eh? Listo, eso es beta. Muy bien, ya quedó gamma. Ya determinaron gamma. ¿Alguien? El ángulo es de 34,7. Perdón, Víctor, otra vez. El ángulo es de 34,7. Ok, Fernanda, Brandon, ya los vi. Ah, Brandon, te salió un poquito diferente, no mucho, pero te salió algo diferente. Ya los vi en el chat, perdón, no los había visto. Yo tengo 34.5 por allí. Hubo algunos decimales de diferencia, no es muy grave. Mm, Fue leve. Listo, 34.5. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre el cálculo? Van a decir, ¿y ahora eso qué?
¿Sale? Vamos a verlo en GeoGebra para que nos haga sentido esto que acaban de calcular. Comparto GeoGebra. Voy. Como ya estamos trabajando en el espacio, tenemos que usar GeoGebra 3D. Ok. Por favor, díctenme ustedes las componentes del vector B, que es de quien nosotros queremos obtener sus cosenos directores, ¿no? Su dirección y su sentido, por favor. Es 4, menos 1. Se llama B. Ujú. Ajá. 4, menos 1, Ajá. 6. Y vean cómo lo va graficando. ¿Se dieron cuenta? A ver, voy a poner las dos. Vean cómo está aquí el vector. Está en el plano XY. ¿Sale? Ah, déjenme. Ahí está. Lo volteo así. Ahí está X. El rojo es el eje X, el verde es el Y. Y allí el vector está en el plano. Y cuando agrego la tercera dimensión, espérenme, voy a tener que escribir de nuevo porque ya se quedó en R2. Ok. Vayan observando cómo lo va construyendo. Es 4, me dijiste, luego Coma menos 1, menos 1, coma ya 6. lo construyó, coma 6. Y vean cómo lo sube. 6 positivo. ¿Sale? Si hubiese sido 6 negativo, se va hacia abajo. Listo, ahí está el vector B. Ese es mi vector B. Voy a girar un poquito. ¿Sale? Allí, si dejamos, digamos, vista superior, solo vemos X y Y. Si solo dejamos X y Y, ahí está nuestro vector en el plano. Cuando ya estamos trabajando la tercera dimensión, ahí está el vector, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a ver si nos dan los ángulos. La herramienta está. Ángulo. Dice, hay que marcar 3 puntos o 2 rectas. Voy a marcar el eje X, a ver si me lo valida como recta, y el vector. Serían las 2 rectas. Y no me dejo. A ver, va de nuevo. Ángulo. Quiero del eje positivo X al vector. Vamos a hacerlo con puntos. Nos dice 3 puntos o 2 rectas. O vamos a trazar una recta sobre el eje X. ¿Cómo quedaría? Ok.
Puse al eje X como una semirrecta y mi vector. Vamos a ver si así me da el ángulo. Entonces, de esta recta al vector. Ah, no me lo da. Ok. Voy a poner una semirrecta sobre el vector. Ok. ¿De cuánto es ese ángulo para cuando estoy con el eje X? ¿De cuánto es ese ángulo? 56.7. ¿Qué está haciendo? Ok. A 180, réstenle 114.99. ¿Cuánto les va a dar? 65.01. Ok, es que es la inexactitud de mi dibujo. Vamos a hacerlo por puntos. A ver. Voy a agregar entonces un punto. En el origen. Otro punto aquí en 3 y otro punto. A ver qué coordenadas le dio al punto C. Ok. C podría ser las coordenadas del vector. Recuerden que es vector posición. Y si es vector posición, el punto final coincide con las componentes. ¿Sí recordamos eso? Listo. A ver si ahora sí me saca el ángulo. 3 puntos. B, A y C. Listo. Ahí está el ángulo. ¿Ya lo vieron? ¿Coincidimos? ¿De cuánto era nuestro cálculo? 56.7. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí está. Voy a mover un poquito. No, ya no quiero puntos. Espera. Salte de aquí. El ángulo. Y ahí está la medida. ¿Sí la ven? El ángulo del eje X positivo al vector. Y ahí está la medida. ¿Listo? Bien. Vamos a agregar otros puntos para ver los otros ángulos. Vamos con Y. Puedo usar el origen, puedo usar C y vamos a definir otro punto en Y. Lo voy a poner también ahí. Pido el ángulo. Bueno, lo muevo porque aquí está medio incómodo. Ángulo y lo quiero de D al origen y hasta C. Vamos a ver de cuánto nos da este ángulo. ¿Se alcanza a ver? 97.9. 97.9, que justo es lo que tenemos, ¿cierto? Ok, y nos falta, exacto, y nos falta otro punto más para definir el ángulo con Z. Punto. Lo voy a poner igual en 3, en Z, 3 positivo. Vamos por el ángulo. No quiero ya puntos.
Ah, ok, lo voy a tomar ahí. Ángulo. Lo quiero de Z al origen y así. ¿Qué pasó? No veo mi ángulo. No nos lo dio, ¿verdad? Ok, va de nuevo. Ángulo. De Z al origen y así. Ahí está. Nos lo dio de 34.5 ese ángulo. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver este cachetito. Perfecto. Y vean ustedes que esos ángulos pues son los que le dan la dirección, el sentido a mi vector. ¿Alguna pregunta? Esto es GeoGebra 3D. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Ok, Regina. Bien. Todo bien, sale. Tenemos un poquito más de cálculos, pero igual podemos, no es nada difícil, son cosas que ya ustedes tienen aprendidas, operaciones aprendidas. ¿Qué pasó, Aldair? Y pueden calcularlo. ¿Por qué esa carita? No, maestra, me equivoqué, me equivoqué. Ok, dedazo. Sale, perfecto. Muy bien, dejo de compartir. Voy a tomar la foto de evidencia de nuestra sesión. Paso lista y son libres. ¿Sale? No se desconecten todavía. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Va, talachita, pero nada que no puedan hacer. Talachita, nada más. Bien, no se desconecten. Tomo la evidencia. Bastante nutrido este grupo. Y son muy participativos. Solo hay algunos que necesitan participar más, necesitan darse a escuchar. Necesito saber si están o no están comprendiendo, asimilando lo que les estoy dando. ¿Sale? Traten de participar lo más posible. Su lista, abro su lista. Sale. Paso lista. Fernando Aguirre. Irving Daniel. Presente. Ana Laura Barrientos. Jorge Rubén. Arturo Calva. Eira Giovanna. Presente, Miss. Gracias. Diego de la Cruz. Víctor Manuel de la Cruz. Presente. Itzel Liliana.
Itzel Liliana. César Israel. Presente. Naomi Vianney. Presente. Gracias. Marta Esmeralda García. Presente. Regina. Presente. Christopher Giovanni. Presente. Alfredo Loesa. Presente. ¿Por qué hacen voz como aguardientosa? Ya van varios que me contestan muy así. Héctor Miguel. Presente, maestra. Gracias. María Fernanda Méndez. Presente. José Fernando Quintana de la Vega. Presente, maestra. Gracias. Marlene Quintana. Presente. Gracias. José Aldair. Presente, maestra. Gracias. José Manuel Ramírez. Presente. Brandon. Presente. Gracias. Fernanda Reséndiz. Gracias. Norma Rivera. ¿Por qué el dedito para abajo, Fernanda? Norma Rivera. Ok. No, Fernanda, hoy tengo que venir a trabajar lunes, miércoles y viernes. Ya, pues todos, de hecho, tenemos actividades normales, lunes, miércoles, no, lunes, martes y miércoles, perdón. Entonces, pues acá voy a andar. Ángel Jaime, Hay que hacer huelga. ¿hay que qué? Hay que hacer huelga. Protesta. Sí, quién sabe qué les dio hora por cambiar. Adelante, Ángel. Ya vi tu asistencia. Vale. Gracias. Sí. César Iván. Presente, maestra. Ok. Elisbeth. Elisbeth. Ricardo Serrano. Presente. Brian Ali. Presente, maestra. Elizabeth Torres. Presente. Y Frida. Presente. Ok, Frida. Muy bien. Ya pasé lista, ya tomé evidencia. Terminamos por hoy. Son libres. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Igualmente, luego, profesora, muchas profesora. gracias. Nos vemos. Gracias, hasta Bye. luego. Cuídense Bye. mucho. Bye, bye. Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias, Hasta igualmente. luego. Hasta luego, Gracias, profesora. cuídense. Claro, Bye. igualmente. Gracias. Mande. Antes de que Dime. se vaya, ¿le puedo hacer una pregunta? Es que siento que es una pregunta tonta mía, pero todavía no me queda claro. A ver, viene. Lo de la operación que hicimos sobre el coseno -1, o sea, ¿Coseno se hace cuál? de -1, o sea, de los últimos ejemplos que estábamos haciendo. Allá O sea, para liberar el ángulo. Ajá, sí, Ajá. justo. O sea, ¿la operación se hace por el -1 o cómo sé qué valor tiene el coseno? Lo que pasa es que coseno a la -1 es la función inversa de coseno.
Es como, no estoy presentando pantalla, déjame presento. Ya estoy acá escribiendo y no estoy No lo presentando. veía. Ok. Es como, por ejemplo, cuando tienes x cuadrada, Ajá, ¿qué haces para quitarle el cuadrado? hago la raíz. Para sacas raíz cuadrada. Si Ajá. tienes x a la quinta, pues tienes que sacarle raíz quinta y ya neutralizas el exponente con la raíz. Igual con las funciones trigonométricas. La función coseno tiene una inversa que llamamos coseno a la menos 1. No es un exponente, es una notación, ¿sale? Es una Coseno a la menos 1 va a neutralizar a coseno del ángulo que queremos obtener. Se neutralizan. Ajá, pero por ok. ejemplo, si estamos hablando de este, Ujú. como es una igualdad, este coseno a la menos 1 se lo tienes que aplicar del otro lado también, si no tu igualdad desaparece. Entonces te queda coseno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 53. Entonces acá cumple su cometido, Ajá. me neutraliza y me queda el ángulo solito. Y acá se queda porque no puedo simplificar, entonces se queda igual. Coseno a la menos 1 de menos 1 sobre raíz de 53. Ay, qué letra tan fea, perdón. ¿Sí? Ok, Miss. Va. Y ya tú calculas en la calculadora esto y es el valor de beta. Ok. ¿Sí? Ajá, o sea que, por ejemplo, a ver, si yo lo hiciera es menos 1 sobre la raíz de 53 por menos 1, Ajá. ¿no, verdad? No, en tu calculadora tienes la función coseno, seno y tangente. Ya. Ajá. Tienes la función inversa. Debes tener por ahí algún botoncito que te va a dar esta. Entonces pides primero coseno a la menos 1. Ajá. Así ya viene en la calculadora. Abres un Ok. paréntesis y pones menos 1 entre raíz de 53 y ya te lo calcula el aparato. Ok. Vale, Miss, esa era mi duda. Discúlpeme, muchas gracias. Ok, no te preocupes. Todas Bueno, las dudas ahora son sí. válidas. Ahora. Gracias, Ok. Miss. Buen fin. De nada. Bye. Nos vemos igual. Buen fin de semana. ¿Ya también te resolvió una duda? Ok, ok, muy bien. Trata de, o sea, sí copia, pero trata de hacerlo por tu cuenta para que ejercites. ¿Ah? Ajá. Muy buena estrategia, sí. Muy perfecto. Ok, pues cualquier duda, aunque sea de un día para otro, pues consúltala, ¿va? Ok. Hasta luego, cuídate.